Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia, por el honor y el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivos, de poder disfrutar este día y poder declarar que estamos en pie por tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, esta palabra que nos hace tanto bien. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Qué gusto poder declarar esta verdad que a diario decimos usted y yo. Aleluya. Amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza poderosa bajo el tema siendo enseñados por los animales. A mí me ministra mucho, me descresta, me pone a pensar. Cada que menciono el título del mensaje, digo yo, es increíble. Y después de escuchar testimonios de cómo Dios ha venido hablando de una manera tan clara en este ejemplo extraordinario que Dios nos da. Estamos usando, mis amados hermanos, el pasaje de Proverbios en el capítulo es Proverbios que habla acerca de los animales, Proverbios 30, es muy importante que entendamos esto, del versículo 24 al 28, donde habla de los 4 animales que estamos inicialmente estudiando y estamos en la hormiga. Los 4 animales son las hormigas, los conejos, las langostas y luego la araña. Hoy terminamos y hoy lo vamos a terminar lo de las hormigas. Es que tiene tanto que enseñarnos y tantos textos para respaldar esta verdad espiritual que nosotros tenemos que hablar y mostrarles por la palabra, porque estamos aprendiendo el principio, porque incluso el proverbista nos manda a mirar. Dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Entonces las hormigas no son perezosas. Y la enseñanza que ellos nos dejan a nosotros, los seres humanos, es que nosotros no podemos abrazar la pereza. Y se los he mostrado bíblicamente, lo he respaldado con textos y mostrándole bíblicamente que no solo la pereza es pecado delante de Dios, se lo he mostrado y le he mostrado pues bíblicamente muchos pasajes donde Dios por el Espíritu nos desafía a cada uno de nosotros a no abrazar la pereza, porque obviamente no solo es considerada pecado, sino que también se recibe maldición cuando hacemos la obra de Dios con pereza, cuando la hacemos indolentemente, como dice la Escritura en Jeremías 48:10. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos esta verdad. Les estaba mostrando el pasaje de Segunda de Tesalonicenses, del capítulo 3, del 6 al 15, pero antes de leer este pasaje les estaba diciendo, no alcancé a leerlo el día de ayer, pero esta carta que Pablo, la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, para poder entender la segunda carta hay que hablar de lo que estaba explicando Pablo en la primera carta. Pablo le estaba diciendo a la iglesia lo cercano que estaba la venida del Señor y habló con tanta convicción y tanta seguridad que muchos hermanos se llenaron de pereza. Y es increíble. Mire cómo hay gente que escucha un mensaje y lo entiende de otra manera. Pablo estaba hablando con convicción de que era real y es verdad que Cristo viene por segunda vez. Y varios hermanos dijeron, Pablo, pero si antes de que venga Cristo hubieron hermanos que murieron, entonces ellos no van a poder, porque Pablo hablaba de que seremos arrebatados, que vamos nosotros a desaparecer. Entonces la gente de Tesalónica preocupada diciendo, ¿y los hermanos que han muerto antes? Entonces Pablo les dice estas palabras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se murieron,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fue tan clara esta palabra que los hermanos de Tesalónica lo entendieron, y ¿saben qué? Muchos dejaron de trabajar. Muchos comenzaron a renunciar a sus trabajos. Muchos dijeron, pues si Cristo está que viene, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a esperarlo, vamos a estar orando, vamos a mantenernos en la iglesia y no trabajemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sostenernos. Las facturas siguen llegando, los biles siguen llegando. No, arrecostémonos frente a algunos hermanos, esos hermanos perezosos que malinterpretan el mensaje de una manera para sacar beneficio. Entonces, Pablo le dice a la iglesia en 2 de Tesalonicenses, tuvo que escribir otra carta el apóstol Pablo y decirle, pero ustedes no se dejen mover tan fácilmente de la manera de pensar. Es una verdad que Cristo viene, pero la Biblia no dice cuándo viene. Incluso él da un ejemplo. Él dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis, dice Pablo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, que cuando incluso digan paz, digan seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, así como cuando a la mujer encinta le vienen los dolores. El doctor puede decir, su hijo nace entre junio y julio, pero nadie sabe con exactitud ni a qué hora le dará el cólico, le dará el dolor, le darán esos dolores avisando que ya viene el bebé. Pablo le dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que lo sorprenda como un ladrón. O sea, ustedes saben, no la fecha, pero por el Espíritu ustedes pueden entender que la venida del Señor está demasiado cerca. Entonces, muchos hermanitos perezosos se fueron a meterse en casa de varios hermanos, comenzaron a andar desordenadamente, no trabajando en nada, porque eso es lo que hace la pereza. La pereza, la gente se cree muy sabia. Entonces, incluso el texto mismo dice que el perezoso se cree muy sabio en su propia opinión. Entonces se arrecuesta ante los otros hermanos, hermano, deme posada, pero ¿por qué no trabaja? Colabore. Bueno, puede vivir aquí, pero colabore. Hay que pagar luz, hay que pagar agua. No, hermano, bendígame, porque es que la venida del Señor está muy cerca. Entonces Pablo tuvo que escribirles en la segunda carta, donde le dice, pero ordenamos, mire lo que dice, 2 de Tesalonicenses 3, del 6 a 15, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que ustedes recibieron de nosotros. Y Pablo les da el ejemplo, porque ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, fatiga de día y de noche, para no ser gravoso ninguno de nosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. O sea, Pablo está diciendo, nosotros como apóstoles tenemos el derecho de recibir un salario, que la gente nos pueda bendecir o sostener financieramente. Pero nosotros no somos perezosos, entonces nos pusimos a trabajar, predicando el evangelio y trabajando, esperando la venida del Señor y trabajando. Porque es que cuando el espíritu de pereza, de negligencia,
que es más sabia la hormiga que trabaja y está constantemente trabajando, mientras los que tienen la imagen de Dios no trabajan porque dicen que están esperando la venida del Señor. Pablo dice, yo no les enseñé eso. Ustedes vieron como yo predicaba y trabajaba, aún teniendo derecho de que ustedes me sostuvieran a mí. Entonces Pablo da esta orden, porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Hermanitos perezosos, hermanas perezosas, no trabajando en nada, sino entremetiéndose lo ajeno. Es porque cuando usted no trabaja, la persona comienza a chismear, la persona comienza a mantenerse de casa en casa, comienza a recostarse ante los demás, ser carga para los demás hermanos, no haciendo nada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Coman su propio pan. Como quien dice, ¿sabe cómo diríamos en Colombia? Dígale a ese hermano que deje de ser descarado, que deje de recostarse, de estar en la casa de la hermana comiéndose la comidita que pertenece a los hermanos, sí, por no querer ir a trabajar, por pereza. No, es que Cristo viene, Cristo está a las puertas. Es verdad, Él está a las puertas, pero a trabajar. Es que el Señor venga y nos encuentre trabajando para la obra de Dios y secularmente, cumpliendo con las responsabilidades. No cantando el coro, qué bueno es vivir así, comiendo sin trabajar. No, Señor, aprendan de la hormiga, dice el Señor. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, dice el Señor. Si alguno no obedece, dice la palabra, a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. O sea, se da cuenta que es que había gente que se estaba recostando. Estoy leyendo lo que dice la palabra, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 15. Exhórtenlo. Entonces lo que Dios nos está exhortando a través de la palabra desde el principio de la creación. Dios nos puso a trabajar antes de que viniera la maldición sobre la tierra. Dice la Biblia en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, antes del pecado, porque algunos dicen, no, es que el trabajo vino después de que pecamos. No, Señor, antes del pecado, antes del capítulo 3. En Génesis capítulo 2:15 dice, Dios lo puso en el Edén para que trabajara, lo labrara, lo guardase. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos lo que la Biblia dice. Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El perezoso es comparado con el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Ambos son irritables y perjudiciales. Es necesario que usted y yo renunciemos a toda pereza. Aprendamos de los animales. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.